Otra de las características que se da en la subcultura carcelaria son las protestas y las huelgas. ¿Ok? Entonces, son formas agresivas como el amotinamiento, el destrozo de objetos y están destinados a llamar la atención pública. Huelgas de hambre, huelgas de sangre, ¿no? Buscan, en algunos casos, mejorar algún funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, o al menos ese es el discurso que ellos manejan a la hora de justificar sus protestas o sus huelgas. ¿Cuáles son, las características de las huelgas de hambre? Muy bien, pues lo principal es que el privado de libertad retira totalmente la ingesta de alimentos, ¿ok? Por una cantidad de días que ellos mismos definen. Solo se mantienen a fuerza de agua. Algunos que otros con caramelos porque necesitan mantenerse despiertos para vigilar, pues evidentemente que la huelga se cumpla. Muy bien, las razones que se dan para la huelga de hambre son el retardo procesal, el famoso retardo procesal que lo estábamos hablando hace rato con el caso de los procesados, de los presos procesados, 3 y 4 años sin sentencia. Si de repente fuiste inocente, pues ya pagaste igual, como si fueses culpable, ¿no? Entonces este retardo procesal es una de las causas principales de que existan o de que se hagan huelgas de hambre en las cárceles. Por supuesto, la violación de los derechos humanos. Preso, privado de libertad, que no conozca sus derechos humanos, jamás ha estado en una cárcel. Exigencias nuevas, tales como, por ejemplo, visitas conyugales más extensas. Pueden hacer huelgas de hambre de 5, 6, 7 días, pidiendo solamente que la visita conyugal o la visita que le hace su pareja, por supuesto, sea más larga. Pues nada, todo el mundo tiene derecho un poco al amor, ¿no? Entonces, es importante, ¿ok?, que quienes se sometan a la huelga cumplan a cabalidad lo que el líder establece, ¿ok? Las huelgas, evidentemente, son el reflejo más grande de la confrontación del privado de libertad con el funcionario. Ahora bien, al lado de las huelgas de hambre que deben cumplir su tiempo específico, ¿okay?, los privados de libertad deben respetar el tiempo que el líder imponga o establezca para el cumplimiento de esta huelga, de esta retirada de alimentos, ¿no? Entonces, al lado de la huelga de hambre tenemos las huelgas de sangre, ¿no? Entonces, es interesante por lo menos lo que dice Maslow acerca de las necesidades, y Maslow dice: el hombre es el único ser vivo que es capaz de sacrificar sus impulsos primarios, es decir, los fisiológicos, los básicos, por otros secundarios que juzga más valiosos. Entonces, estamos hablando de que el privado de libertad se retira la alimentación, necesidad básica, por obtener algún tipo de beneficio o placeres que para él son más valiosos. Entonces tenemos las huelgas de sangre. ¿En qué consisten las huelgas de sangre? Las huelgas de sangre consisten en realizarse cortes alrededor del cuerpo, ¿ok?, con el fin de obtener atención por parte de los directivos y por parte del Estado. Las huelgas de sangre van dirigidas a miembros más altos de esta estratificación de funcionarios, a ministros, a directores generales, a directores nacionales, ¿sí? Porque evidentemente es distinto aguantar hambre, ayunar, a estarte realizando cortes permanentes durante todo el día para obtener beneficios. Las huelgas de sangre se dan cuando un grupo grande de privados de libertad quiere ser trasladados a otro penal y no encuentran la manera, no encuentran la forma. Entonces, pues la forma más, agresiva que ellos encuentran es realizarse cortes a lo largo y ancho de su cuerpo. Dentro de Venezuela tenemos 600 presos se cosen la boca en cárcel El Rodeo. Entonces ese enunciado periodístico fue 600 personas. Entonces las huelgas de hambre son con grupos más reducidos, las huelgas de sangre son con grupos mucho más grandes. Evidentemente entras a un pabellón, entras a una celda, entras a una sala y tienes a 600 privados de libertad, todos con cortes en los brazos y toda la sangre, por supuesto, desplegada en el suelo, y evidentemente vas a hacer lo que ellos están pidiendo o exigiendo. Es decir, el Estado termina cediendo ante las huelgas de sangre. Uno de los fenómenos que más se está repitiendo en la actualidad carcelaria,
en Latinoamérica, es la retención de funcionarios dentro de los recintos carcelarios, dentro del penal. Digamos que cuando el privado de libertad ya no puede, ¿ok?, o ya no se están complaciendo sus peticiones por huelga de hambre o por huelga de sangre, entonces el privado de libertad tiene como última opción la retención o la privación ilegítima de libertad de los funcionarios. Aquí no hay distinción entre funcionarios administrativos y funcionarios de custodia o funcionarios de seguridad. A ambos grupos los retienen preventivamente allí en las celdas donde ellos mismos viven, ¿ok? Se les provee de algún tipo de alimentación mientras esperan, digamos, que el Estado les complazca pues esta necesidad o esta satisfacción que ellos quieran obtener. En esta privación de libertad rara vez, ¿ok?, se abusa del funcionario, ni se abusa ni sexualmente, pocas veces es objeto de golpes. Es extraño cuando sucede es hacia algún funcionario masculino, ¿ok? Digamos que es la medida de presión más alta que tienen los privados de libertad para obtener lo que quieren.